Érase una vez en Francia, alrededor del año 1789. El aire en el Palacio de Versalles vibraba al son de la música, haciendo que el ambiente cobrara vida. Elegantes tonadas endulzaban los oídos de los invitados, invitándolos a bailar y a sincronizar sus cuerpos con el alegre ritmo. Otros simplemente se entregaban al opulento banquete preparado sin reparar en gastos, mientras algunos más se deleitaban con el simple placer de conversar. Entre estos últimos se encontraba la reina María Antonieta. Entre chismes, relatos y temas políticos, la conversación dio un giro inesperado. Alguien mencionó que el pueblo francés atravesaba tiempos difíciles, tan duros que muchos no podían ni siquiera permitirse comprar pan. El comentario sacudió momentáneamente el ambiente. Era una verdad incómoda. Pero entonces, María Antonieta, con una sonrisa ligera y una copa en la mano, pronunció una frase que se convertiría en leyenda y condena. ¿Que no tienen pan? Pues, que coman pastel. Se cree que un comentario tan insensible fue una de las gotas que colmaron el vaso, desatando la furia de un pueblo que ya no veía otra salida más que llevar a la reina y a su esposo a la guillotina. Pero, ¿realmente dijo María Antonieta semejante barbaridad? ¿Quién era, en verdad, esta figura tan carismática como polémica? Hoy conoceremos a la mujer detrás de la leyenda, María Antonieta, la reina de los lujos y las tragedias, y las cartas que el destino le jugó, hasta conducirla a uno de los finales más trágicos de la historia. María Antonia Josefa Johanna nació el 2 de noviembre de 1755 en Austria. Era la 15ª hija de la emperatriz María Teresa de Habsburgo, una niña vivaz y encantadora. Aunque no destacaba particularmente en los estudios, María Antonia encontró un talento oculto en la música. Era una cantante hábil y melodiosa, y disfrutaba la atención que su dulce voz despertaba durante las reuniones familiares. Pero aquello era solo el principio. La madre de nuestra protagonista tenía planes mucho más ambiciosos para el futuro de su hija. Con la intención de sellar, una vez por todas, el conflicto entre el Imperio Austríaco y Francia, María Teresa decidió ofrecer a su hija como ficha diplomática. Así fue como María Antonia se convirtió en la prometida del nieto del rey Luis XV, quien era Luis Augusto. Para prepararla para la boda y para una sociedad mucho más rigurosa como la francesa, María Antonia tuvo que someterse a un cambio de imagen drástico y acelerado. Un dentista francés se encargó de enderezarle los dientes. Fue entrenada en etiqueta cortesana y su estilo fue transformado para adaptarse a la moda de la corte de Versalles. Así, nació una nueva versión de ella. A partir de entonces, María Antonia sería conocida como, y perdonen mi francés, Marie Antoinette. Y con ese nombre, nuestra estrella comenzaba su ascenso hacia un firmamento tan brillante como trágico.
Era mayo de 1774. Luis XV fallecía y su nieto heredero ascendía al trono bajo el nombre de Luis XVI. Con ello, María Antonieta se convertía en reina consorte de Francia. Francia era ahora su universo y éste giraba a su alrededor. No pasó mucho tiempo antes de que recibiera su primer obsequio real: un castillo dentro de los vastos terrenos del Palacio de Versalles. Se rumoraba que sus paredes habían sido mandadas a forrar con oro y diamantes por orden de la propia reina. Se vestía con las telas más finas, importadas desde los rincones más exóticos. Sus peinados alcanzaban alturas que rozaban el metro, adornados con plumas, joyas y símbolos de fantasía. En su jardín privado jugaba a ser pastora, arriando ovejas cuya lana había sido previamente lavada para que ella no se ensuciara. A su alrededor, un ejército de admiradores. Su círculo se llenaba de damas influyentes, confidentes y cómplices del esplendor cortesano. Aunque su corona no tuviera el mismo peso político que la de su esposo, su presencia y carisma le daban poder. Imponía modas, dictaba tendencias y, usando su influencia, apoyó que Francia interviniera en favor de la Revolución Norteamericana. Así, nuestra estrella había alcanzado su cenit, su punto más alto. Desde allí, todos podían verla brillar, símbolo de opulencia, de poder y de belleza. Una emperatriz, no por título, sino por esplendor. Para que exista una gran fortuna, primero tiene que existir una cantidad obscena de dinero. Pero todo ese dinero tiene que venir de algún lugar. Existen fortunas que ni en 100 vidas de trabajo una persona común podría alcanzar. Y eso significa algo terrible: que todo ese dinero fue tomado de algún lado. El deseo de tener más que los demás es una tentación que el diablo pone a los pies de todos los seres humanos. Y no hay tentación más fuerte que la que se le ofrece a alguien que jamás ha tenido que preocuparse por llegar a fin de mes. María Antonieta se convirtió en algo más que una reina. Se convirtió en una caricatura. Los tabloides de la época, boletines políticos, sátiras callejeras, papeles con dibujos exagerados, comenzaron a esparcir rumores sobre la extravagancia de la reina. Mientras el país se encontraba en crisis económica, se decía que María Antonieta redecoraba su mansión dentro del Palacio de Versalles. Compraba vestidos nuevos todos los días, apostaba en los salones reales y se entregaba a placeres más carnales con sus invitados favoritos. Se decía tanto sobre ella que el pueblo terminó por darle un apodo: Madame Déficit. Y como si esto fuera poco, sucedió un escándalo que terminaría de destruir su reputación: el caso del collar de diamantes. Una joya de valor incalculable fue comprada en su nombre sin que ella lo supiera. Pero al final, eso no importó. El daño ya estaba hecho. El pueblo no necesitaba pruebas, solo una excusa para odiarla más.
El dinero, la riqueza, el exceso, todas esas cosas que en otro contexto serían vistas como virtudes de la realeza, se convirtieron en señales del demonio. A los ojos del pueblo, María Antonieta ya no era humana. Era un símbolo del pecado, del egoísmo y del abuso. Era el diablo con corona. Era el año 1789, 5 de octubre. María Antonieta observaba desde las ventanas de su precioso palacio en Versalles a una multitud marchando hacia el ostentoso edificio. Pero había algo peculiar en ese enorme grupo. No venían a tocar a las puertas del palacio para preguntar cómo estaba la familia real, ni para celebrar una fecha especial relacionada con la corona. No. Los que se acercaban no venían a besar las reales botas del rey. Lo que se acercaba era un pueblo hambriento, enfurecido, armado. Sus demandas eran claras. Querían pan. Querían que el rey desechara su guardia real y que él, junto a su corte y a la asamblea, se trasladaran a París para estar más cerca del pueblo. Los reyes no eran ajenos a una aglomeración de tal magnitud. Meses atrás, el pueblo francés había tomado por asalto la Bastilla, una fortaleza que, a ojos de la multitud, se había convertido en un símbolo de los abusos de poder de la corona. Sabían, entonces, de lo que era capaz un pueblo de obreros y campesinos decidido a cambiar su destino. Así fue como Versalles quedó bajo sitio. María Antonieta, sus hijos, su esposo y sus damas de compañía no tenían escapatoria alguna. Su bello palacio se había convertido en una jaula de oro y gemas. Los intentos de negociación fracasaron. Las promesas no pudieron cumplirse. Los enfrentamientos entre la Guardia Real y los ciudadanos comunes terminaron en tragedias que solo alimentaron la furia popular. El palacio fue finalmente invadido. Entre los rugidos llenos de odio y los disparos, los pies descalzos de nuestra querida reina aportaban unas notas adicionales, apresuradas, a esta sinfonía cacofónica, mientras corría acompañada por sus damas, buscando refugio en los aposentos de su esposo. No hubo respuesta. Esperemos, pues, que haya sido por el ruido de los disturbios, y no por alguna razón más personal del rey. María Antonieta, por tanto, tuvo que buscar una ruta de escape alterna, pero no había dónde huir. Finalmente, cuando la violencia se atenuó y con la ayuda de un oficial militar, la familia real se entregó, aceptando ser custodiada por el pueblo francés, quienes lo acompañarían en una larga marcha hacia París. La corona de María Antonieta ya no relucía, solo pesaba y amenazaba con derrumbar un mundo entero, una vida construida sobre cimientos podridos.
Después de haber sido obligados a abandonar el Palacio de Versalles, María Antonieta y toda la familia real se vieron forzados a quedarse en el Palacio de las Tullerías, en París. Por lo menos, la jaula seguía siendo de oro, y se encontraban en una especie de arresto domiciliario. María Antonieta aún tenía la oportunidad de realizar acciones caritativas, asistir a eventos eclesiásticos e intentar forjar alianzas entre los sectores más moderados de la Revolución Francesa, con el propósito así de preservar la vida de su familia y la permanencia de la corona en el poder. Pero su capacidad de movimiento era limitada por el mismo pueblo, que siempre mantenía sus ojos vigilantes sobre la familia real. María Antonieta sabía que ella no era libre, así que junto con su esposo idearon un plan para escapar de París hasta Montmédy, donde los esperaban tropas leales para llevarlos a un lugar seguro. Iban a ir disfrazados bajo el oscuro velo de la noche, para pasar así desapercibidos. Pero la fortuna decidió recordarles que había abandonado a la corona francesa desde hacía mucho tiempo. El plan fue un fracaso. Los reyes fueron descubiertos y llevados de vuelta a París. Ahora, el último atisbo de respeto que quedaba hacia la familia real había desaparecido. Al regresar, un pueblo enfurecido los recibió no con vítores ni aplausos, sino con abucheos e insultos. La jaula de oro de las Tullerías abría sus puertas nuevamente para recibirlos, pero esta vez ya no tendrían la limitada libertad de la que gozaban antes del intento de fuga. A nuestra protagonista le tocaba ahora esperar que alguien hiciera algo por ella, y su familia también. Esperaban que algún día sus antiguos aliados y sus parientes en Austria vinieran con sus ejércitos a rescatarlos. Pero esa tan esperada ayuda nunca llegaba. Los sectores moderados perdían influencia ante los revolucionarios más radicales. El rey terminaba de perder el poco poder que le quedaba, y las represalias de los imperios aliados a la corona no hacían más que enfurecer al pueblo, que finalmente decidió abolir la monarquía. Posteriormente, una turba enardecida invadió el Palacio de las Tullerías para trasladar al rey y a María Antonieta a una verdadera prisión, la Torre del Templo en el barrio de Marais. En esos momentos, la corona ya era solo un accesorio sin valor para María Antonieta, cuyo destino colgaba de un fino y frágil hilo. El 21 de enero de 1793, el ingenioso invento de la guillotina selló el destino de su esposo, Luis XVI. Aún así, María Antonieta mantenía la esperanza de que alguien vendría a rescatarlos a todos, pero plan tras plan, ninguno resultaba exitoso. Lo único que lograban era encender aún más el odio contra ella. María Antonieta fue llevada a una celda en la Conciergerie, donde ni su título ni su nombre valían nada. Allí, simplemente, era la prisionera número 280, con sus hijos alejados de ella y reeducados para volverlos en su contra. El 14 de octubre de 1793, María Antonieta se sentó en el banquillo para ser informada de todas las acusaciones en su contra.
Entre ellas estaban las difundidas en los tabloides: traición a Francia, esas fiestas exuberantes llenas de lujos y excesos carnales. Además, se le acusaba de transferir dinero francés a Austria, de sus gastos desmedidos y, entre las acusaciones que más sacudieron a la antigua reina, estaba la denuncia de su propio hijo, bajo la presión de sus nuevos tutores, de que ella había ejercido deseos carnales con él. María Antonieta y su defensa tuvieron muy poco tiempo para responder a todas esas alegaciones. Por tanto, el 16 de octubre de ese mismo año, María Antonieta fue declarada culpable de malversación de fondos, conspiración contra el Estado y alta traición. La condena: compartir la suerte de su esposo en la guillotina. La justicia se hizo presente, aunque quizás no con los ojos vendados, pero al fin tocando a los que estaban más arriba en la jerarquía social, a los ricos y poderosos. El principio del fin estaba ya en marcha, y cada segundo que pasaba nos acercaba al desafortunado destino de la prisionera número 280. Estamos en el acto final de esta obra y, como era de esperarse, la muerte se hace presente para cerrar el telón, pero no sin antes mostrarnos el escenario donde seremos testigos de este particular desenlace. Era el 16 de octubre de 1793. Una guillotina se erguía de manera imponente en la Plaza de la Revolución, hoy conocida como Plaza de la Concordia, en París. Un objeto inerte, pero con un protagonismo tal que era testamento de la brutalidad que estaba por venir. A lo lejos se divisaba una carreta rechinante. El giro de sus ruedas golpeaba el irregular suelo del camino por donde pasaba. En ella iba María Antonieta. Su cabello había sido cortado. Vestía un sencillo vestido blanco, aunque ella hubiera preferido uno negro. Y sus manos estaban atadas detrás de su espalda con un lazo común que rozaba y lastimaba sus muñecas. Permanecía en silencio, escuchando los insultos de la multitud que se había aglomerado para presenciar su ejecución. Una vez subida al andamiaje donde le esperaba la guillotina, María Antonieta pisó por accidente la bota de su verdugo, dejando así sus últimas palabras: «Perdóneme, señor, no lo hice a propósito». Fue entonces que, a las 12:15 de la tarde, con su afilada hoja metálica, la guillotina le dio su abrazo mortal al cuello de la protagonista de nuestra historia. Su cabeza cayó al suelo, pero fue recogida por su verdugo y mostrada ante un público que celebraba esta macabra escena. Este fue el fin de María Antonieta. Solo queda reflexionar si la condena de María Antonieta fue justa, o si ella solo fue una víctima de las circunstancias. Muchas de las cosas de las que se les acusaban podían ser ciertas, pero otras eran inventos o exageraciones de los tabloides. El rumor de su infame frase, que coman pastel, resultó haber sido dicha mucho tiempo antes, incluso
antes de que ella llegara a Francia. Pero fue un rumor que se regó para fortalecer el odio hacia la corona y hacia ella. Y así termina nuestra historia, con la muerte cerrando el telón, pero recordándonos que no es el fin, sino también la oportunidad de nuevos comienzos. La sangre derramada por María Antonieta y su esposo regó las semillas de un futuro diferente. Marcaba el final de una época. El poder divino de los reyes se desvanecía y nacía la república, junto con la era moderna que traía las ideas de libertad, igualdad y soberanía popular. Un futuro que solo el tiempo diría si sería algo más humano o si esta tragedia se repetiría como una farsa. No olvides apoyar con un me gusta este video y suscríbete al canal para estar al tanto de nuevas publicaciones. Hasta la próxima.